de seguir avanzando con los géneros y formatos, quiero hacer un alto para explicarles la estructura de la noticia radiofónica. Tenemos la entrada o el inicio de la noticia, que por supuesto su objetivo es anunciar el hecho medular de la información. Y a diferencia de la prensa escrita, en radio la entrada o lead debe contestar solo las preguntas qué pasó y quién lo hizo o lo dijo. El cuerpo de la noticia, por supuesto, es la parte central de la noticia y el periodista debe ir al grano. Lo fundamental en radio es dar la información en poco tiempo. Y por último, al final o cierre de la noticia, es importante recordar que las primeras y las últimas frases de la noticia radiofónica son de mucha importancia. Por lo tanto, es necesario que la noticia abra y cierre con fuerza. Todas las partes en las que se divide la noticia deben estar relacionadas. La unión de las partes integra el paquete noticioso. Ahora vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es un diálogo en el que se obtienen declaraciones de interés para el público. No es una sucesión de preguntas y respuestas, lo cual parece un interrogatorio. Lo que se busca es un intercambio de información. Es el resultado de un pacto comunicativo, es decir, de la necesidad mutua que tienen ambas partes para obtener o transmitir información. Existen 3 tipos de entrevistas para radio. La primera, de personalidad, cuando el objeto de la entrevista es el entrevistado, es decir, la persona que vamos a entrevistar en cualquiera de sus facetas. Puede ser retrato, que se pinta una imagen del entrevistado, es decir, conocemos cómo es el entrevistado, y biográfica, cuyo objetivo es conocer la vida del entrevistado. Luego tenemos las entrevistas de actualidad, en donde lo importante de la entrevista es la búsqueda o la ampliación de la noticia. Por último, tenemos las entrevistas de opinión que se presentan en los siguientes formatos. El primero es el coloquio. El personaje se somete a la pregunta de uno o varios entrevistadores con un periodista y la pregunta, por supuesto, de los oyentes. Luego la mesa redonda, que es una conversación entre varios expertos de un mismo tema. Además está el debate. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar la diferencia entre la mesa redonda y el debate. En el debate vamos a tener un enfrentamiento de opiniones, es decir, 2 personas que piensan completamente diferente y van a hablar sobre puntos en común. Mientras que en la mesa redonda tenemos una serie de invitados, siempre va guiado por un moderador, que son expertos sobre un tema que van a expresar lo que piensan sobre ciertos puntos de ese contenido. En la mesa redonda no necesariamente vamos a encontrar opiniones opuestas. Cada uno va a hablar desde su punto de vista y esa es la diferencia fundamental. La mesa redonda no es un debate. La mesa redonda es una reunión de expertos, mientras que el debate, insisto, es un enfrentamiento de opiniones. Y luego está la encuesta, que es cuando hacemos una misma pregunta a varias personas. En el caso de la radio, lo que se hace es que la pregunta se le hace a la primera persona y luego se edita de manera tal que solo vamos a pegar o vamos a escuchar las respuestas. Planificar una entrevista requiere de un trabajo de producción agudo. El 50% del éxito del programa dependerá del trabajo previo a la realización de la entrevista. Estos son los pasos que debemos seguir. En primer lugar, definir el objetivo de la entrevista. Incluso antes de decidir quién es el entrevistado, debemos saber exactamente cuál es el mensaje que queremos transmitir. Una vez que definamos esto, entonces comienza el trabajo de preproducción. Luego buscar la documentación del entrevistado y el tema a tratar. Salvo emisiones especiales y entrevistas noticiosas, es decir, que se hagan al momento, el entrevistador debe conocer todo acerca del entrevistado. De esta manera no solo va a demostrar seguridad a la hora de formular las preguntas, sino que presenta un diálogo más ameno. Una vez que ya tengamos claro cuál es nuestro objetivo y tengamos sobre la mesa el documento, la documentación o la información sobre el entrevistado, entonces debemos hacer el cuestionario previo. Por supuesto que un cuestionario previo o una pauta previa a la entrevista no significa que el entrevistador solo va a hacer esas preguntas. Es importante que el entrevistador sepa escuchar, porque puede suceder que el entrevistado dé alguna respuesta que cambie el giro completamente de la entrevista. Entonces es importante, si bien tener una pauta o una serie de preguntas ya listas para hacérselas a nuestro invitado, también es importante escuchar sus respuestas para poder repreguntar o tomar desde allí la conversación. Ahora bien, debemos definir cuál es la estrategia narrativa, es decir, las pautas de comportamiento y la estrategia de preguntas que va a hacer el periodista. Debemos definir cada uno de los momentos que vamos a tener en la entrevista, el principio, el desarrollo y el final,
cómo cada uno de ellos va a tener un peso importante dentro de la entrevista, etcétera, etcétera. Es decir, el periodista puede tomar dos caminos. El primero, dar prioridad a los asuntos más importantes y luego, pues según la información, la noticia o lo que vaya respondiendo el entrevistado, pues darle seguimiento a la entrevista. O dar prioridad a los elementos comunicativos, es decir, dejar lo complejo para el final. En particular, esta es la que más me gusta a mí porque así tenemos al oyente pendiente de lo que va a decir el entrevistador. Cualquiera que sea el camino que tome el periodista, debe mantener siempre un diálogo ameno e interesante para el oyente, de manera tal que el oyente se quede allí escuchando y no una secuencia monótona de preguntas y respuestas. Por último, es imprescindible definir cuál será la actitud del periodista. Tenemos 3 en este caso. El primero es de complicidad, que tiene que ver con ponerse de parte del entrevistado, mostrarse comprensivo ante lo que expone el entrevistado y sus respuestas. Luego de juez, esto es todo lo contrario. El entrevistador contrasta todo lo que dice el entrevistado, pone otro tipo de opiniones, ataca lo que puede decir, etcétera, etcétera. Y por último, el ciudadano de la calle, que es cuando el periodista se hace eco de las preguntas que quisieran conocer los oyentes. De alguna manera se hace a lo mejor una consulta previa con los oyentes. En algunas oportunidades vemos en Twitter que los periodistas ponen: voy a entrevistar a fulanito de tal, que quisieras preguntarles, y a partir de allí ellos entonces organizan las preguntas y su conversación con el entrevistado. Algunos autores incluyen los dramáticos en los géneros culturales o de entretenimiento. Sin embargo, tienen características propias y suficientemente diferenciadas de cualquier espacio radiofónico. Podemos utilizar historias originales o adaptaciones para radio. Ya vamos a ver cómo se trabaja una historia que se escribió para cualquier otro medio y nosotros lo queremos trabajar para radio. Los formatos creativos son los mismos que utilizamos para la televisión. Estos son los seriados, que recordemos que los seriados es una historia que se desarrolla en una sola emisión, que tiene un principio y un final en la misma emisión, pero que sin embargo en todos los capítulos hay un elemento que se repite, ya sean los personajes, el lugar donde se realiza la historia, etcétera, etcétera. Los unitarios son aquellos formatos en los que la historia comienza y se termina en la misma emisión, es decir, hay una sola emisión de la historia. Las radionovelas, como sabemos, son aquellas historias que se van contando en cada capítulo. Siempre el capítulo tiene un clímax cuando termine, que generalmente se resuelve en el capítulo siguiente. Y por último, los docudramas. Los docudramas es un formato bien particular porque combina parte de la historia, es decir, se narra la historia y se dramatizan ciertos hechos de esa historia. Nosotros podemos tomar cualquier historia que se haya escrito, ya sea para una obra de teatro o un libro, y la adaptamos a la radio, por supuesto tomando en cuenta, y eso es importantísimo, los elementos del lenguaje radiofónico y del montaje que hemos hablado en videos anteriores. Existen 2 tipos de adaptaciones. La primera es la adaptación literal, es decir, cuando se toma la obra y se adapta tal cual como la vemos allí a radio. Y la segunda, la adaptación libre. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, que la adaptación libre toma algunos elementos de esa obra y los adapta y hace una pieza radiofónica. Por ejemplo, toma un personaje. Si tomamos como ejemplo el cuento infantil La Cenicienta, podemos solo tomar el personaje y lo adaptamos a una obra completamente distinta, siempre por supuesto respetando la esencia del personaje. Eso es lo que se llama una adaptación libre. Ahora bien, antes de comenzar a hacer nuestro guión para radio de nuestra obra que vamos a adaptar, debemos hacer una matriz de acontecimiento, y esto consiste en dividir esa obra según los sucesos más importantes, es decir, tomar los capítulos o los sucesos más importantes de ese cuento que vamos a adaptar o de esa historia que vamos a adaptar y escoger cuáles son los que podemos llevar al lenguaje radiofónico. Realizar un dramático para radio requiere de mucho trabajo. Debemos tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, la división de las escenas, es decir, para saber cómo vamos a utilizar los recursos del lenguaje radiofónico para cambiar de lugar, para cambiar los personajes, etcétera, etcétera. Luego, los elementos que identifiquen la escena, si la escena es interior o exterior, en dónde sucede la escena, si es de día o de noche, esto con el fin de encontrar los recursos de sonido que permitan que el oyente, al escuchar ese momento de la pieza radiofónica, pueda saber exactamente dónde está transcurriendo la escena. Luego, el diálogo.
Es decir, ¿para qué sirve el diálogo? No solamente para que se comuniquen los personajes. En este caso debemos tener el diálogo como un cómplice que nos permita proporcionar la información extra al oyente o que caractericen a los personajes, etcétera, etcétera. Es importante que el diálogo, que los personajes estén bien definidos para saber cuál es la voz que vamos a utilizar. Es decir, definidos no solamente en sus características físicas, sino también su edad, su condición social, etcétera, etcétera, para poder escoger cuál es la voz que lo va a caracterizar. Por último, el narrador. Esto es importante tenerlo en cuenta. El narrador no siempre es necesario en las piezas dramáticas en radio. Muchas veces el narrador lo que hace es que corta un poquito la acción cuando estamos en el clímax de una acción. Entonces viene el narrador a contarnos algo y de alguna manera baja la tensión de ese momento. Entonces debemos saber utilizar el narrador de manera consciente y de manera coherente con la historia que estamos contando. También en el género de entretenimiento existen formatos como las revistas y las audiencias especiales. La revista, como lo defino yo, es el formato que incluye todos los formatos. Es decir, dentro de una revista musical, por ejemplo, podemos escuchar un micro, podemos escuchar una sección de titulares de noticias, podemos escuchar una o varias entrevistas, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de un solo programa tenemos varios formatos radiofónicos al mismo tiempo. Luego está lo que llaman algunos autores las audiencias especiales. Las audiencias especiales son programas, por ejemplo, programas deportivos, pero no de información deportiva o de comentarios, sino programas deportivos en los que se transmite un evento deportivo, un juego de béisbol o un juego de fútbol. También llamamos audiencias especiales a aquellos programas noticiosos, por ejemplo, que transmite la discusión de X tema en la Asamblea Nacional o por ejemplo, un concierto que vamos a escuchar de principio a fin. Eso es lo que llamamos audiencias especiales. Por supuesto, todos conocemos que la función de la publicidad es inducir a la compra. En otro video vamos a conocer cómo se vende la publicidad en radio, pero ahorita lo importante es entender que para hacer publicidad en radio debemos tomar en cuenta el uso del lenguaje radiofónico. Este lenguaje que, como hemos hablado en otros videos, es única y exclusivamente para radio. No funcionan las cuñas que se hacen a partir del audio de una cuña de televisión, porque eso se escribe precisamente para acompañar a la imagen. Ustedes saben muy bien que la radio no tiene esa posibilidad, sino que su lenguaje es efímero y en consecuencia debemos ser bien claros cuando vamos a hacer una publicidad en radio.